Nuestro interés en esos dos ámbitos desde hace un tiempo ha sido la necesidad de plantear una reflexión sobre el problema de la seguridad para la cultura de izquierda. ¿Qué ha significado en los últimos años discutir la seguridad en un programa político para la izquierda? El problema de la seguridad, que es el problema también del trato de la autoridad, es decir, son los mecanismos que se articulan del trato de autoridad hacia la población, es una cuestión que ha ocupado la atención no solamente de la cultura socialista, sino también de otras culturas, fundamentalmente el anarquismo y también de una cultura liberal democrática. Pero el problema para la izquierda es un problema central porque en general la izquierda ha estado vinculada a la crítica del Estado y de la autoridad. Para aquellos que nos formamos o crecimos en Argentina del post-genocidio, el problema de la seguridad durante la década del 80 hacía que enfocáramos la cuestión del problema de la seguridad de la población, poniendo el centro de atención a lo que había hecho la autoridad con su oposición. Es decir, desde la década del 80 nosotros percibimos que el eje de la seguridad ha cambiado. Es decir, cuando en la década del 80 los organismos de derechos humanos o una cultura académica había puesto la atención sobre qué es lo que habían hecho los gobiernos latinoamericanos con sus poblaciones durante la década del 70, e incluso que los historiadores han llamado al siglo XX, lo denominan el siglo de las matanzas, y algunos el siglo del genocidio. Es decir, durante todo el siglo XX se produjeron alrededor de 169 millones de asesinatos cometidos por la autoridad sobre la población, por los estados. Es decir, el Estado que se ha devorado durante todo el siglo XX a su población, es decir, convirtiendo grupos enteros de la población nacional en enemigos a la autoridad. Hoy el panorama, es decir, no ha cambiado en general sobre la mirada que ha tenido la izquierda sobre este problema importante que hace a una política de seguridad, que es una política de seguridad frente a la autoridad. Hoy la izquierda entiendo que no solamente debe abordar este problema de la seguridad vinculado a lo que hace la autoridad con su población, sino también al problema del crimen común. Es decir, en la década, en ese periodo post-genocida en la Argentina, en la Facultad de Derecho, muy tempranamente, en la década del 80, comenzamos nuestra formación, o por lo menos en esa época, cuando estudiábamos, entramos en contacto ya en 1983 con una literatura europea en que había cambiado el paradigma para pensar los problemas de seguridad. Es decir, en Europa hasta la década, claramente hasta la década del 60, el problema de la seguridad era el sujeto delincuente, el hombre delincuente, era la preocupación. Durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX el problema de la seguridad fue el hombre delincuente, el delincuente nato, el estereotipo clásico de la persecución histórica de hace 5.000 años, el sujeto con cara de candidato, el que criminaliza la policía o la fuerza de seguridad desde que existe Estado y desde que existen fuerzas de seguridad. Es decir, donde aparece el enemigo interno, el infractor como enemigo interno. Pero a partir de la década del 80 cambia y sobre todo en Argentina, es decir, la lectura que nosotros teníamos en Argentina, el problema del genocidio en América Latina era el problema que no era la seguridad, no era un problema que remitiera o hiciera referencia únicamente al problema del sujeto criminal, al hombre delincuente, al chorro, a la figura, ese estereotipo clásico de la persecución, sino que para nosotros, la experiencia post-genocida, el sujeto clásico de peligro, es decir, de sujetos peligrosos, eran las instituciones públicas. Bueno, esto fue muy importante para la formación, para las escuelas de derecho y para la formación jurídica. Es decir,
cambiar esa mirada unilateral en que todos los gobiernos históricos ponen la atención en que el robo y el chorro, el criminal común, es el que le pone la rueda a la sociedad. Que la sociedad no avanza porque existen chorros, porque existen infractores. Es decir, esta criminología crítica se llamaba, es decir, de las cuales seguramente ustedes conocerán algunos. El más conocido de toda esa teoría crítica en las ciencias sociales fue Foucault, que llamó la atención que el sujeto criminal no era un problema. El sujeto criminal, el estereotipo del chorro, siempre fue el chivo expiatorio de los problemas de la sociedad. Es decir, han utilizado el castigo, los estados y los gobiernos han utilizado el castigo para hacer creer que castigando a 70.000, 80.000 chorros que hay en la población se solucionan. Es decir, han creado la imagen, los gobiernos, y esta teoría crítica pone en cuestión esa lectura unilateral de la realidad, que con el castigo tiene efectos milagrosos. Bueno, esta tecnología dice, bueno, si ustedes siguen poniendo la atención en el sujeto delincuente, bueno, pues van a seguir siendo víctimas del genocidio porque no ven críticamente a la autoridad como una amenaza sobre la población. Es decir, verdaderamente tiene más capacidad para poner en peligro no solamente la población de un país, sino la existencia de la humanidad como tal, es la autoridad. Sin embargo, se cometieron muchos errores. Si bien eso, el aporte más importante que hace la cultura de izquierda y que creo que nosotros en cualquier proyecto político tiene que tomar es la crítica, mantener la capacidad de denuncia que tiene esta tradición, la tradición del anarquismo, la tradición del socialismo, como crítica a la autoridad, que siempre la autoridad es una amenaza. Sin embargo, esta criminología crítica cometió muchos errores, e incluso esta criminología crítica aparece en Europa, y aparece en Europa en el momento en que gana Thatcher las elecciones, es decir, en el mejor momento de la cultura académica de izquierda, donde se discutían estas cosas, la amenaza de la autoridad. En Inglaterra y Estados Unidos gana Bush y Reagan respectivamente, instalando en el mundo una política de mano dura sobre el delincuente común. Bueno, por supuesto la izquierda quedó completamente descolocada, es decir, los gobiernos progresistas, socialdemócratas o socialistas en Europa perdían las elecciones precisamente porque no tenían en su programa político una postura frente al problema del crimen. Justo en una época en donde el estado de bienestar desaparece, es decir, Europa después de la posguerra vive un periodo de 25 años de bienestar que nunca antes había conocido en toda su larga historia. La figura prominente de Europa de esa época, e incluso se puede decir que comparable al populismo latinoamericano de la década del 50, la figura relevante en esos estados era el asistente social. Bueno, a partir de la crisis de esta sociedad de bienestar, y hasta el momento, es decir, de la década del 80 hasta ahora, ha cambiado. Ya la figura relevante en Europa no es el asistente social, mucho menos en América Latina. Es decir, cuando ellos conocían la mano blanda, nosotros en América Latina conocíamos la mano dura, es decir, una mano dura radical, no solamente por el problema del crimen, sino por el problema del genocidio y los crímenes masivos. Entonces, desde esa época hasta ahora, la izquierda, en relación con el problema de la seguridad, se vio la necesidad de tomarse el problema del delito en serio, porque la derecha, no solamente la de Reagan o la de Thatcher, incluso la Alianza aquí hace unos años en Argentina hizo campaña, los dirigentes de la campaña hacían campaña electoral con un patrullero atrás, es decir, con un patrullero de la Policía Federal como parte de una campaña política. Es decir, fue un fenómeno global la política de la gente. El problema de la seguridad interna no solamente fue un problema únicamente de la Argentina, la mano dura, sino es un problema fundamentalmente europeo. La crítica que se hace de la izquierda en relación con eso es que durante mucho tiempo, si bien denunciaba el fenómeno agresivo de la autoridad en sí mismo, es decir, una crítica a la autoridad, descuidó por completo dentro del programa político el problema de la seguridad. Es decir, ¿qué hacer con eso? Es decir, no se tomó en serio el problema del delito como un problema grave que produce, sobre todo, fundamentalmente, vinculado con el estereotipo de persecución clásica del chorro, la agresión en la calle, etcétera, etcétera, que es un problema clásico de seguridad, de que se conoce la existencia del Estado. El problema que tuvo la izquierda fue definir al delito como una reacción
El crimen común, el crimen de la calle, el que se vincula con la agresión en la calle, sobre el que se montan campañas de miedo y de seguridad, la izquierda frente a ese problema denunció que ese tipo de problemática es la protesta que tienen los sectores vulnerables frente a la opresión capitalista. Esta también fue uno de los graves problemas que tuvo la izquierda, fue que minimizó, subestimó y creyó ver en la delincuencia común una protesta social como podemos ver en la ocupación de una fábrica recuperada, como podemos ver en la criminalización de la protesta. Es decir, para la cultura de la izquierda europea y en parte también para la cultura académica quizás en Argentina, asociaban el crimen común con el delito de Robin Hood, es decir, como una forma de protesta social. Bueno, así quedó la izquierda y todavía se pueden ver esas características del discurso de izquierda que está asociada por los medios de comunicación con el discurso garantista. La izquierda es garantista y el país necesita mano dura para el problema de la seguridad. Efectivamente, es decir, la cultura de izquierda fue relevante para marcar que uno de los graves problemas de la seguridad no es el crimen común, sino el principal problema son los crímenes que comete la autoridad. Pero al mismo tiempo esta problemática, esta minimización del problema del crimen común hizo fundamentalmente que la izquierda europea, y fundamentalmente hoy en América Latina, donde los procesos políticos son muy ricos, también no se tiene una reflexión completa acerca del problema de la seguridad y el problema del delito. Por supuesto que nosotros creemos que frente a los medios de comunicación y también a la doctrina dominante, a las ideas dominantes acerca del delito del castigo, creen ver en la pena el último remedio, el recurso milagroso para solucionar los problemas del crimen. Nosotros enfrentamos y oponemos a esa lectura unilateral una lectura radicalmente distinta, que era la lectura de ver al problema del estereotipo clásico de la persecución del derechorro más que una causa de los problemas del país, una consecuencia. De modo que la política que nosotros impulsamos es en relación con la seguridad, frente a la autoridad, una política de reducción de daños. Siempre la autoridad es una amenaza para la población. E incluso, lamentablemente, la cultura de izquierda tiene en sus espaldas la mochila del estalinismo, que también fue una política de izquierda y radicalmente socialista en gran parte del siglo XX. El problema de la seguridad fue un problema también muy complejo para la cultura comunista de toda esa época. Hoy estamos en este dilema entre el progresismo asociado a las ideas garantistas, es decir, el progresismo asociado con como una cultura política amiga de los chorros, y la mano dura, sin que haya ninguna reflexión que pueda llevar un matiz o una política que pueda sacudir de esas dos formas extremas. Es decir, ni para el progresismo los delincuentes son Robin Hood, ni tampoco puede tomarse a la delincuencia como chivos expiatorios de los problemas que tiene una sociedad. De modo que la mirada que nosotros estamos haciendo en la facultad y también donde desempeñamos la tarea es una mirada también crítica respecto de muy crítica respecto de las teorías clásicas conservadoras acerca de esta función mítica de la pena. Es decir, con la pena solucionamos todo. Sabemos que eso no es así, pero también sabemos que el delito y los problemas que provocan la violencia son problemas importantes, tan importantes como la desnutrición u otros problemas que produce una sociedad muy dividida y muy fragmentada. Por eso creemos que parte de cualquier política de seguridad es una política que tenga que ver con un programa de reducción de daños de lo que pueda hacer el castigo sobre la sociedad. Y frente al estereotipo clásico de la persecución, fundamentalmente un trabajo de prevención. Y ese trabajo de prevención no está en la política del castigo, sino está en la política social. Muchas gracias.